libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12. Aleluya. Y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esto, en el camino del Señor, hay diversas maneras que lo llaman, ¿no? La batalla, algunos dicen la batalla de la fe, la carrera. Sí, una carrera, sí, es un caminar en Cristo, una carrera, estamos corriendo. Pero sea como sea, estamos caminando en Dios, ¿sí? Y dice que tenemos una grande nube de testigos, ¿sí? Testigos terrenales y también testigos celestiales, porque la palabra de Dios dice que los ángeles dice que están observándonos. Aparte de que Dios nos observa, Dios conoce toda nuestra vida, todo lo que hacemos, dice que los ángeles están ahí observándonos. Y los ángeles dice que no tienen el privilegio que nosotros tenemos. Los ángeles son creación de Dios, que están ahí continuamente adorando a Dios y están, aparte de eso, al servicio de los hijos de Dios. ¿Sí? Los ángeles están a nuestro servicio. Nada más que nosotros no podemos darle órdenes a los ángeles. Los ángeles reciben orden directa de Dios. Nuestra comunicación es con Dios, que nosotros hablamos con Dios por medio de la oración. Y dice que los ángeles están ahí. El otro día el Señor me estaba mostrando, digamos, yo estaba así como pensando en esta palabra acerca de los ángeles y la oración, y que dice que los ángeles vienen con un recipiente. Los ángeles suben y los ángeles bajan y después suben, ¿sí? Que vienen de la presencia de Dios, ¿sí? Con un recipiente. Y vienen a buscar nuestras oraciones. Y yo me estaba imaginando en ese momento, cuando no orás, que viene el ángel y se para al lado tuyo, da vuelta por ahí, anda con su recipiente, esperando que vos en algún momento ore, porque quiere cargar su recipiente. Y el vacío con su recipiente ahí. Sí, y vos no orás, no le pedís nada a Dios, sí. Y el ángel ve que vos necesitás, pero él no puede hacer nada si vos no pedís. No recibís porque no pedís, dice la palabra. Entonces le tenemos que pedir a Dios. Pide, porque el que pide recibe. Entonces, no pedís, no orás, no declarás nada, no sé, ¿viste? Lo único que muchas veces hacemos es quejarnos, ¿sí? Nos angustiamos por la necesidad, por el problema, estamos preocupados, pero no oramos. Y el ángel anda por ahí con su... ¿sí? Yo no sé si se vuelve con el coso vacío o si anda por ahí, no sé cuánto tiempo andará, pero lo que anda, sí, y de repente algo y se va, ¿viste? Bueno, ya vuelve, ¿viste? Pero el ángel así debe ser que anda, ¿sí? Porque dice la palabra, dice la palabra que los ángeles suben y bajan, ¿sí? Trayendo nuestras peticiones concedidas, ¿sí? Y llevan nuestras peticiones a la presencia de Dios. Acordate, hay un ángel esperando, ¿sí? En un recipiente llevar tu oración a la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces dice que tenemos una nube de testigos, y los testigos que tenemos son los ángeles que están mirando, viendo, ¿sí? Y nosotros tenemos la autoridad en la palabra, ¿sí? En la palabra. En la palabra de Dios, pero también en nuestra palabra cuando nosotros hablamos, cuando nosotros declaramos, cuando le pedimos a Dios, cuando hablamos a Dios. Y muchas veces usamos mal la palabra. Muchas veces usamos la palabra negativa.
O yo le llamo palabras, malas palabras. Que las palabras negativas son malas palabras. Que hacen mal, producen mal. Y a veces, sí, cuando estamos enojados, cuando... Yo me enojo a veces. ¿Usted se enoja, no? No es que me enoje tanto, digamos. Sí, pero hay cosas que de repente te enojan. Pero de ahí depende de vos qué haces cuando te enojas. ¿Sí? No se ponga el sol sobre tu enojo, dice la palabra. Que quiere decir que no sigas enojado. ¿Sí? Hoy te enojaste a la mujer. No, cuidado que está enojado. Cuidado que está enojado, no diga nada, no haga nada. ¿Sí? Cuidado que se acostó enojado. No haga mucho ruido porque para que se levante bonito. Hay en algunos lugares, no en la casa de ustedes, ¿no? Pero en algunos lugares que cuando se acuestan a dormir, sí, a veces son los papás o las mamás, ¿sí? Sí, porque trabajan, ¿no? Está bien, digamos, quieren descansar y a veces, no vuelven. Está bien, digamos, que no hay que hacer ruido, hay que descanse, pero ¿sabe qué? Si llega a hacer ruido a alguien, arretrocha. Pero no es tan así, digamos. Pero dice la palabra, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre tu enojo, que decir que no esté todo el día enojada o enate. ¿Sí? ¿Sí? O cuando ves que te estás enojando muy enseguido por cualquier cosa, haz un alto en tu vida. Pensá, ¿por qué me estoy enojando tanto? ¿Qué es lo que me enoja? ¿Por qué? Porque por otro lado, también el diablo está mirándote, está mirando un testigo de tu vida, está mirando a ver cómo reaccionamos ante las situaciones. ¿Cómo reaccionar? De repente voy a la iglesia y yo tengo una palabra que da, tenés fe, tenés acá, así que voy a conquistar. Y te agarra el diablo a la puerta y algo te hizo. Él te conoce, ¿viste? ¿A dónde te va a meter el dedo así? Ay, ya antes que pase el portón ya está enojado. ¿Cosa? ¿Sí? Y entonces, tenemos que ganarle. No tenemos que dejarnos vencer por el diablo. ¿Sí? No se ponga el sol sobre nuestro enojo, dice. Gozaos en el Señor, dice. Regocijaos, dijo el apóstol Pablo. No deje que el diablo te robe la bendición. No le deje. Y dice, una gran nube de testigos, dice. Entonces, después dice, despojémonos de todo peso. Dirá alguno, esto es fácil, voy al almacén y ya está, me despojo. No, no habla de eso, ¿sí? Del peso y del pecado. El peso son las heridas emocionales, son las heridas, el dolor que hay en el corazón, ¿sí? Que te pesa, ¿sí? La tristeza, la angustia, que muchas veces hay en el corazón de la gente. O a lo mejor en tu corazón. ¿Sí? Tenemos que despojarnos, dice, de todo peso. Despojarnos de la angustia, del quebranto, de la duda. Fíjese que ahí nomás, cuando fuimos acá con la pastora a mirar y a pagar la seña, digamos, sobre el salón, salía nomás allá, me agarró una terrible incredulidad. ¿Sí? El diablo vino y me metió toda la incredulidad, ¿viste? La duda. Pero ya pagamos, ¿viste? Ya, no hay a decirle, no, deme nomás, ya está, ¿viste? Ya está, ya lo hiciste, ya diste el paso, ¿viste? Ya te comprometiste ahí, ¿sí? Así que si de repente te agarra el diablo y te mete toda la incredulidad de que no hay nadie, que no va a pasar nada, de que para qué hacemos esto, que por qué lo otro. No te preocupes, ya a mí también se me atacó, ya seguramente que a usted también le va a atacar, pero no le dé lugar al diablo, no le dé lugar al diablo, amén, no le dé lugar al diablo, no le crea nada al diablo, porque todo lo que el diablo dice es mentira, amén, créele a Dios, créele al Espíritu Santo, créele, amén, amén o no, y dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿sí? ¿Qué quiere decir que te asedia, que te ataca? Pecado, ¿qué es pecado? Pecado es todo aquello que desagrada a Dios. ¿Sí? Hay muchas formas, muchas clases de pecado. Está el pecado de lo que uno hace, ¿sí? De lo que uno dice, de lo que uno piensa. Después están los pecados emocionales. Los pecados emocionales son las broncas,
¿sí? La raíz de amargura, pecados emocionales que sí, están ahí. Pero si uno no, los pecados emocionales, uno no los soluciona, después lo habla, lo decís, lo manifestás. ¿Sí? Y después, si por ejemplo son enojos, bronca, a veces no habla, dice cosas, manifiesta las palabras, a veces malas palabras, palabras negativas. Generalmente la liga el que está ahí cerca, ¿viste? De la familia. Porque total es tu familia, ¿viste? Entonces le decís nomás libremente. No es así. ¿Viste? Total le decís nomás, total es tu hijo, total es tu hija, total es tu cónyuge. Le decís nomás, ¿viste? Como viene. ¿Sí? ¿No? Y también tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sí? Tenemos que tener respeto a la otra persona. ¿Sí? Tenemos que respetar a nuestros hijos, tenemos que respetar a nuestro cónyuge, a nuestros familiares. No porque nuestra familia yo le digo malas cosas. Si le gusta bien, si no también. Sino que tenemos que honrar al Espíritu Santo. Si nosotros decimos, Señor, yo quiero que me bendiga, quiero que entre en mi casa, porque si Dios entra en tu casa, la bendición de Dios va a entrar en tu casa, va a entrar en tu familia. Pero entonces yo tengo que cambiar, porque yo quiero que Dios esté conmigo. Y si Dios está conmigo, voy a ser bendecido. Hay puertas que se van a abrir. ¿Sí? Hay bendiciones que de repente, no sé por qué, no llegan a mi casa, van a llegar la bendición de Dios a tu casa. Pero vos le tenés que hacer un lugar, tenés que cuidar el lugar, tenés que cuidar la presencia de Dios. ¿Sí? Porque dice que el Espíritu Santo se contrista, dice. ¿Qué quiere decir que se contrista? Se pone triste. El Espíritu Santo nunca te va a abandonar. Pero llegado el momento, si vos no cuidás la presencia de Dios, si vos no respetás la presencia de Dios en tu vida primero, ¿sí? En tu vida primero, con lo que vos decís, con lo que vos pensás, con lo que haces, no importa si te ve o no te ve alguien, porque Dios siempre te va a ver. Si el Espíritu Santo anda con vos, Él sabe, te conoce, sabe que estás pensando y dice que hasta sabes lo que vas a pensar. Sí, antes que pienses ya te está diciendo, no pienses eso. Sí, entonces tenemos que cuidar la presencia de Dios en nuestra vida para nuestro bien, para nuestra casa, para nuestra familia. Yo quiero ser bendecido. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha llamado la atención el Espíritu Santo? Cuidá, cuidate, cuidá la presencia de Dios. ¿Querés que yo esté con vos? ¿Querés que yo esté en tu vida? ¿Ya? Si hay cosas que hay que cambiar, hay que cambiar. Y para eso está el Espíritu Santo, dice, para ayudarnos en nuestras debilidades. Sí, de que de repente si yo soy débil, sí, de repente a mí me salen malas palabras y digo cosas. Pedirle al Espíritu Santo que te ayude a cambiar la forma de hablar. Señor, yo quiero cambiar. No quiero decir malas palabras. Señor, yo no quiero insultar cuando me enojo. No quiero esto, no quiero lo otro. Señor, no quiero. Sí, de repente paso por ahí, ya, todavía me llama la atención mis amigos. Sí, y ahí termino. Pero pedir al Espíritu Santo que te ayude. Y dice, sigue diciendo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Es correr la carrera, es caminar con Cristo, ir en el camino de Dios. Y dice el versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús. Quiere decir que no tenemos que mirar lo que los demás hacen. Sí, pero ¿y el otro? ¿Y por qué el otro? Y yo no tengo que hacer y el otro no. Yo tengo que cambiar y el otro no. Yo tengo que aflojar siempre y el otro siempre no. Miremos a Jesús. Miremos a Jesús, dice. A Jesús en la cruz. No desviar nuestra mirada, no distraernos de nuestras cosas, lo que otros dicen, lo que otros hacen. Sí, porque otro no hace, yo tampoco hago. Porque otro dice, yo también digo. Entonces dice, tenemos que estar nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, el cual puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús fue crucificado en la cruz, fue colgado ahí, fue clavado. Sin embargo, él sabía que le iban a hacer todo eso. ¿Sí? Cualquiera de nosotros, si sabemos que hay un peligro, si va a pasar algo, si vamos a sufrir por alguna situación, tratamos de evitar eso.
¿sí? Si hay algo que nos va a producir dolor, tratamos de evitar. No, no queremos sufrir dolor. No queremos, ¿sí? Todos somos así. Es algo natural. Pero Jesús sabía que le iban a crucificar, sabía que lo iban a dar látigos, le iban a pegar, le iban a hacer sufrir, lo iban a torturar. Él sabía todo eso. Dice que en un momento él les dice a los discípulos, oren para que no caigan en tentación. La tentación que iban a sufrir los discípulos era la de negarle a Jesús. Porque él sabía, van a venir y me van a llevar, ya Jesús ya le venía diciendo a los discípulos, me van a venir, me van a llevar, me van a pegar, me van a colgar, me van a matar. Todo eso le decía. Los discípulos no entendían, ¿viste? Sí, como decís, tanto va a ser. No lo entendía. Sí, Pedro le dijo, cuando le dijo, vamos a Jerusalén, y en Jerusalén sabían que siempre le querían agarrar a Jesús para meterlo preso. Y en un momento Pedro le dijo, no, Señor, no nos vamos a ir. Jesús le dijo, no, estate delante de mí, Satanás. Estate, salí acá. Porque el que le estaba influenciando a Pedro era el diablo, era Satanás. Entonces, Pedro, fíjate que no se enojó. Hay algunos que por mucho menos le llaman la atención y después te habla más. ¿Sí? Te va en la esquina y dobla. Pero dice que a Pedro, al discípulo amado, al discípulo que estaba ahí con él, le dijo, Satanás, salí delante de mí, le dijo. Entonces, Pedro se quedó sorprendido, no entendió, ¿sí? Los otros tampoco entendieron, y después le dijo, oren para que no entren en tentación. Y le vinieron a buscar y le llevaron a Jesús, ¿sí? Y todos querían hacer algo, pero no se animaban. Los discípulos, que le siguieron. Dice que en un momento de cuando le llevaron a Jesús, había un discípulo que yo no sé ni por qué estaba así. Dice que andaba envuelto en una sábana. Y en un momento dice que le querían agarrar así y les quitan la sábana y él salió disparado desnudo. Es muy raro, y que estaba haciendo así, digamos. Pero así lo que dice es que se disparó desnudo. Porque estaban asustados. Y Pedro llegó el momento que le negó al Señor. ¿Sí? Dice que Pedro estaba ahí cerca de Jesús. Él quería ver qué hacía con Jesús. Y Pedro no tenía forma de salvarle a Jesús. Pero estaba ahí. Pero en un momento le vieron, le dijeron que le conocieron. Le dijeron, vos sos Pedro, vos sos el discípulo de Jesús. Vos hablás igual que ellos. ¿Sí? Y él dice que cada vez era peor la negativa. O sea, que llegó un momento, dice que Pedro dijo, vociferó, dijo malas palabras, dijo un montón de cosas de que los otros se den en cuenta teóricamente que él no era discípulo de Jesús. Ya él empezó a hablar como diferente a lo que hablaba antes, digamos. ¿Sí? Con tal de que los otros no crean que él no era discípulo del Señor. Y el Señor le había advertido, me vas a negar 3 veces. Y ahí el Señor le miró, y él dice que se fue arrepentido. ¿Sí? Dice que él se sentía indigno, ni siquiera se sentía más discípulo, lloró y dice amargamente, y se fue y ni siquiera se quería juntar con los otros discípulos, porque él se sentía tan mal, porque le había negado al Señor. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, lo primero que fue se acordó de Pedro. Le dijo, andá y avisar a los otros discípulos y a Pedro. ¿Qué quiere decir? Que Pedro no estaba con los otros discípulos, estaba en otro lugar, porque él ya se sentía indigno de estar con los otros discípulos, porque él le había negado. Pero Jesús sabía, ya le había advertido. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Es lo que Jesús estaba diciéndole. Jesús sufrió menospreciando el oprobio. ¿Qué quiere decir el oprobio? Oprobio es vergüenza. Dice, a él no le importó haber sido avergonzado. Fíjense que yo creo que a todos nos pasa eso. Que uno lo que no quiere es pasar vergüenza. Uno no quiere pasar vergüenza. ¿Sí? Algo que te avergüenza, te trauma, ¿sí? Después no puedes hacer ciertas cosas porque estás traumado por la vergüenza. O si viene alguien y te hace pasar vergüenza en el público, ¿sí? Y a veces no es tan así, es lo que nosotros creemos. ¿Sí? Es lo que va en contra de nuestro orgullo personal. ¿Sí? Que alguien te diga en público algo y vos te sentís ofendido. ¿Qué es lo que salta? Salta tu orgullo. Entonces el orgullo salta. Entonces
Dice que a Jesús no le importó. Imagínate él si dice que él fue humillado. Lo pegaban como quería. Después lo hicieron cargar la cruz desde donde estaba hasta donde iba a ser crucificado, su propia cruz en la que él iba a ser clavado. Le hicieron llevar. Y dicen los historiadores que a Jesús cuando lo dibujan llevando la cruz, lo dibujan con un chiripá, o otro más lo dibujan con ¿cómo se dice? Con una túnica. Pero la realidad es que dice que Jesús caminó desnudo. Llevaba la cruz cruzando entre el gentío, caminando desnudo. Ahí dice que él sufrió, dice que él menospreció el oprobio, dice, no le importó. ¿Sí? No le importó la vergüenza. Imagínate, él podía decir, si él era el Hijo de Dios. Es como le dijo a Pilato, vos estás aquí porque yo quiero. Porque se te concedió autoridad para esto. Porque si yo quiero, le dice, yo pido y me van a dar, y vienen 12 legiones ángeles aquí. Pero yo estoy aquí porque quiero. ¿Por qué quería? Porque él quería salvarnos. Porque él llevó, dice la palabra de Dios, nuestra vergüenza. ¿Sí? De las veces que vos fuiste avergonzado, del trauma que te quedó por causa de que fuiste avergonzado, entonces Jesús llevó tu vergüenza, llevó nuestra vergüenza, la vergüenza de nuestro pecado. ¿Sí? Porque el pecado trae vergüenza a las personas primero, después trae vergüenza a la familia. ¿Sí? Una persona que se embriaga, que se borracha y que es borracho, avergüenza a su familia. Yo lo viví, no yo sino como hijo de alguien que se emborrachaba y hacía cosas. Y uno tiene vergüenza. La familia se avergüenza. Tiene vergüenza de su papá que lo ve borracho, que dicen los otros, y a veces hasta los otros niños a veces te cargan. ¿Sí? Entonces hay vergüenza. Pero dice que Jesús llevó nuestra vergüenza. No tenemos por qué pasar vergüenza a nosotros. No tenemos por qué estar con el trauma de la vergüenza. Jesús llevó nuestra vergüenza. Y puede liberarnos de este pecado que nos ata y que nos hace avergonzar nuestra familia. Para eso dice que murió el Hijo de Dios. Para eso murió Jesús. Por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Todos nosotros, para hacer algo, tenemos que ser motivados por algo. Algo te tiene que motivar. Cuando vos haces algo, porque algo te motiva, te gusta y querés hacerlo, porque algo te motiva. ¿Sí? Te motiva a lograr algo. O sea, cuando vos tenés una motivación para hacer o lograr algo, seguro que lo vas a lograr porque estás motivado. Fíjense que en Génesis, cuando recién estaba expandiéndose la humanidad, digamos, el hombre, entonces dice que en un momento deciden hacer una torre. Se unen entre todos y empiezan a hacer una torre, y la idea de ellos era que la torre llegue hasta el cielo. Y dice que empezaban a hacer y no había nada que lo haga desistir. Estaban motivados. Ellos querían llegar al cielo con la torre. Y a Dios no le gustó la idea. Dijo, no quiero que se haga. Porque no era que la torre iba a llegar al cielo de Dios, sino iba a llegar al cielo, ¿sí?, donde habita Satanás. Ahí querían llegar ellos. Y estaban motivados por el diablo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios les trajo confusión y se produjo tal desacuerdo porque no se entendían entre ellos y desistieron finalmente. Pero en principio ellos estaban motivados, iban a lograrlo. Entonces Jesús dice que estaba motivado por algo. Tenía una motivación Jesús. Dice, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Había algo que lo motivaba a Jesús. ¿Qué lo motivaba a Jesús? Salvar a todo aquel que crea en él. Salvar, si es posible, a la humanidad. Traer salvación, ¿sí?, para que todo aquel que en él crea sea salvo y no se pierda y tenga vida y vida eterna. Eso era la motivación de Jesús. Estaba motivado y a él no le importaba cuántos chicotazos le daban, cuántos clavos le clavaron, ¿sí?, cuánto sufrimiento tuvo que pasar para salvarnos. Entonces, nuestra salvación no es gratis. El ser salvo e ir al cielo no es gratis. Para nosotros es gratis, pero para Jesús no fue gratis.
¿sí? Él dice que sufrió la vergüenza, sufrió el castigo, sufrió los clavos, sufrió la muerte, sufrió la vergüenza. Todo eso sufrió Jesús porque Él estaba motivado y quería salvarlo. Entonces nosotros tenemos que valorar nuestra salvación, ¿sí? Tenemos que valorar el hecho de que podemos orar y, como dice la palabra, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. A la presencia de Dios podemos entrar confiadamente por medio de Jesús. Podemos acercarnos confiadamente porque fuimos libres de todo pecado y toda maldad. Tenemos abogado, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Si alguno pecó, abogado tenemos con el Padre, dice la palabra de Dios. A Jesucristo, su Hijo. ¿Ven? Dice que está, y yo sé lo que dice la palabra, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo hasta ahora por nosotros. Él intercede por nosotros. ¿Sí? Ahí está Jesús. Amén. Esa era la gran motivación de Jesús. Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Considerad, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra el mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y acuérdense de esto. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Entonces el Señor ahí nos llama la atención. Seguro que vas a ser tentado, seguro que te van a pasar cosas, pero nada, ninguna de las cosas que te pasan se asemeja a lo que Jesús sufrió. Hasta ahora no sufriste riesgo de muerte por causa de creer en Cristo. Hay en algunos lugares que sí. Justamente dice que ahí en el lugar donde se está haciendo el mundial está prohibido orar en público. Si te llegan a encontrar orando en público son 7 años de cárcel, dice. Para eso dice que hay un lugar específico donde puedes ir a orar ahí adentro. Y tenés que estar autorizado para entrar ahí, toda una historia. ¿Sí? Pero vos públicamente no podés decir, Señor, te encuentran ahí, chao, te meten preso. Está prohibido. ¿Sí? Te castigan ahí por ser cristiano. ¿Sí? Entonces, porque ahí tienen otra religión. Ahí está el Islam. Ellos creen en Alá, en Mahoma, todo eso ahí. Pero son rigurosos. No admiten ellos otra religión. No admiten otra creencia. No admiten el cristianismo. ¿Sí? Es más, ahí está prohibido que la gente de ahí se conviertan. Si hay cristianos ahí es porque se fueron de otro lado. Ahí. Porque si ellos llegan a descubrir que alguno de ellos se convierte, pueden tener hasta pena de muerte. Ser colgado públicamente en la plaza. ¿Sí? Como ejemplo, de quien se convierte le pasa eso. Acá no tenemos esa clase de persecución. Todavía, dice, no llegaste hasta la amenaza de muerte por causa de creer en Cristo. Entonces, no desmayemos. Amén. No desmayemos, no aflojemos. ¿Sí? Motivate, levantate, salí adelante. Amén. Nos ponemos de pie. Aleluya. Dice el versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, cuando vos estás pasando por crisis, situaciones, bajones, todo pasa. ¿Sí? Todo pasa. ¿Sí? A todos nos pasan los bajones. ¿Ah? No te quedes en el bajón. ¿Sí? ¿Cómo que en el bajón? No te quedes allá abajo. Sí, levantate, acordate que el ángel está ahí con el recipiente esperando que vos cargues ese recipiente. Sí, orá, pedirle algo a Dios, sí, declará, Señor, ayúdame. Sí, Él lleva ahí tiene la ayuda. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias. Te honramos, Dios mío, en el nombre de Jesús, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Señor, gracias por este momento, Dios mío, por esta palabra que nos has hablado, Señor, en esta noche. Señor, te bendecimos con todo el corazón. Yo bendigo, Padre, a cada varón, cada mujer,
cada hermano, cada hermana, cada hijo tuyo, cada hija tuya, Señor, que ha venido a este lugar a honrar tu nombre, a adorarte, a bendecirte, Padre. Señor, que esta palabra, Señor, sea una palabra que motive su ánimo, que lo levante, Padre. Señor, como dice tu palabra, Señor, que consideremos, Dios mío, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores y que no desmayemos, Señor. Señor, te decimos a ti, Padre, nos vamos a aflojar, nos vamos a desmayar, no nos vamos a dejar de congregarnos, Señor, como dice tu palabra, que algunos tienen por costumbre, Señor, sino que nos vamos a congregar cada domingo, Señor, en este lugar. Nos vamos a congregar, Señor, y vamos a venir a las reuniones de oración, Padre. Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, nos motivamos, Señor, porque vemos lo que tú te habías motivado, Señor, que tu preocupación era ganarnos, Señor. Tu motivación era, Dios mío, que seamos salvos de toda maldición, que seamos salvos, Dios mío, que alcancemos la bendición, que seamos bendecidos, que seamos prosperados. Aleluya, Padre, gracias. Gracias, Padre. Te pido que bendigas a mis hermanos, Padre. Aquel que necesita un milagro, reciba su milagro. Recibí tu milagro en el nombre de Jesús. No importa cuál fuera el milagro que estás necesitando. Milagro en tu familia, milagro en tu matrimonio, milagro en tu economía, milagro en tu salud. Aleluya. Recibí el milagro en el nombre de Jesús. Recibí tu milagro. Recibí lo que hay en tu corazón. Recibí la petición de tu corazón. En el nombre de Jesús, que se rompa toda opresión, toda cadena, toda obra de maldad, toda obra de iniquidad, sea rota, cortado, quebrado, desintegrado, Padre, por el poder de tu palabra. Señor, gracias, 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 Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te honramos, te bendecimos. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo a mis hermanos, Padre, Señor, en su regreso de camino a casa. Bendícelos, cúbrelos, guárdalos, protégelos, Padre. Dios mío, escóndelo en el hueco de tus manos. Guarda su entrada, su salida. Entrégale, Dios mío, las puertas de sus enemigos, Padre. Sean bendecidos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.